Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuál es la temática que hemos estado trabajando este mes? A ver, ¿el desafío de qué? ¿Y cuántos servidores del Señor hay aquí? Bueno, como la mitad. No, en serio, ¿cuántos servidores del Señor hay aquí? Amén. Dígale al que tiene a su lado, yo soy un servidor del Señor. Dígale así, yo soy un servidor del Señor. Amén. El desafío del servicio. Le quiero pedir el favor que cierre sus ojos y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de ti, dándote gracias por tu bendita palabra. Te rogamos que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu presencia nos acompañe y nos bendiga. Que sea tu poder hablando a nuestras vidas, pero también a nuestra necesidad. Echa sobre nosotros tu bendición, porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Voy a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versos 30 al 44. Téngalo ahí abierto. Una de las realidades de la vida es que en todas las áreas donde nosotros nos movemos y nos desarrollamos, se destacan personas. ¿Ha visto usted en su trabajo que destaquen personas? ¿Ha visto en el estudio aquellos estudiantes universitarios o de colegio que hay estudiantes que se destacan más que otros? Realmente también en la vida de la fe, pero también en la vida comercial, en la vida pública, hay personas que se destacan. ¿Y qué siempre decimos con los que se destacan? Ellos son buenos ejemplos. Una de las bendiciones que tenemos es que los que se destacan dejan un buen ejemplo a los demás. Los que somos padres tendemos a usar la frase y le decimos a nuestros niños, mire a fulanito. Ese es un buen ejemplo, ¿sí? Especialmente los que van en primer lugar. Señor, perdónanos cuando los comparamos con otros. Pero siempre es bueno decir que buenos modelos hay. Y hay buenos modelos a seguir. Tenemos la bendición y aquí hay en medio de nosotros varios. Me permito usar este ejemplo, nuestra hermana Jessica y su familia, una familia hermosa y especial, y nuestra hermana Jessica destacaba en su trabajo y un buen día le dijeron, te necesitamos en Colombia. Y ella dijo, bueno, si me necesitan, allá estaré. Y los movieron de Puerto Rico a Colombia, porque siempre hay gente y personas que se destacan. Estudiantes modelo, creyentes modelos, hijos, buenos modelos, padres que son buenos modelos y vale la pena seguir a los buenos modelos. En el mundo profesional hay gente que nos da buen ejemplo de cómo trabajan y cómo aportan, pero también en la vida de servicio hay buenos modelos. Y es muy importante que busquemos buenos modelos de servicio. Así que esta mañana he titulado la reflexión para hoy, Jesús, modelo de servicio y compasión. Jesús, modelo de servicio y compasión. Como este mes hemos estado hablando del servicio, vamos a descubrir en Mateo capítulo 6, versículo 30 en adelante. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, pero usted sígame en la versión que haya traído. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron a una barca, a un lugar despoblado, pero muchos los vieron salir y como los conocían decidieron irse tras ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes de ellos. Cuando Jesús se bajó de la barca y vio la multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz que la gente se vaya para que nosotros podamos quedarnos solos y que la gente se vaya a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo: vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron, averiguaron y le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, grupos de 50 y de 100. Y después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Y luego partió los panes y se los dio a sus seguidores para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado, y los que comieron fueron 5,000 hombres. Amén. En este relato de Marcos, del evangelista San Marcos, nos muestra rápidamente, y me voy a permitir usar ese lenguaje muy común hoy en el internet, nos muestra unos tips de Jesús como modelo de servicio. Y el primer tip lo encontramos en el versículo 30, en la parte inicial. Los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿Cuál es el primer tip? Jesús hace un equipo. Jesús hace un equipo. Jesús hizo un equipo con sus apóstoles. Jesús iba caminando y sabiendo que su trabajo era muy importante, el más importante. Jesús decidió construir un equipo. Sabe que todos nosotros estamos llamados a hacer equipo. En la vida estamos llamados a trabajar en equipo. Dios no nos creó para vivir solos. Dios no nos creó para vivir en el ostracismo, aislarnos, escondernos y que nadie más nos vea. Dios nos creó para trabajar y vivir en equipo y en comunidad. De esta manera, Jesús nos demuestra que para servir se hace necesario tener un equipo. ¿Sabe usted que en la iglesia hacemos equipo? Los que estamos esta mañana aquí construimos un equipo para servir a Dios, un equipo para vivir la fe, un equipo para conocer más del Señor. Y es por eso que unos predican, unos enseñan la palabra, otros sirven de diferentes maneras. ¿Con cuál objetivo? De que usted y yo podamos estar en el equipo que Jesús ha construido. Nosotros como servidores le pertenecemos a un equipo, al equipo del Señor. ¿Sabe que es muy importante que usted y yo también entendamos que con nuestra familia hacemos equipo? Esta mañana pasó esta hermosa familia. Y podríamos decir el equipo Agudelo Moreno. ¿Por qué? Porque construimos el principal equipo para servir al Señor es el equipo de su familia, su cónyuge, sus hijos. Por eso enseñen a sus hijos a servir al Señor. Llévenlos a la iglesia, que sean formados en la palabra, pero usted en casa tenga la extensión de ser el responsable. Como lo hemos dicho muchas veces, el principal pastor de sus hijos son sus padres. Así que somos un equipo, pero también construimos equipo con las personas que discipulamos. ¿Cuántas veces has compartido el evangelio y esa gente que Dios te da para compartir el evangelio se convierte en tu equipo, en un equipo para servir al Señor? Y tú sabes que ellos están en los grupos pequeños. Nos reunimos para hacer un equipo que nos discipulamos. Aquellas familias que se reúnen para orar también hacen un equipo con todos. Somos un equipo de servicio y Jesús nos enseñó que la mejor forma de servir es hacer equipo. Haga equipo con los que Dios le ha dado, pero mejor aún, sea parte del equipo de Jesús. El segundo tip
que el Señor nos da. Dice el versículo 30, la parte B, y le contaron los apóstoles a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Segundo tip, Jesús les enseña la misión. Jesús les enseña la misión. ¿Sabe que Jesús los capacitó y los sigue escuchando para que ellos puedan seguir actuando de acuerdo a lo que Dios les ha dicho? Un buen método educativo es escuchar. Después de que usted enseña, escuchar. Por eso los profesores son tan preguntones. No se moleste cuando su profesor de discipulado le pregunta. Por eso tampoco se moleste cuando su papá le pregunta la instrucción que les dio. Es para ver si sí la entendió. Entonces, en ese sentido, Jesús les enseña la misión. ¿Sabe que no podemos servir al Señor de acuerdo a lo que nosotros pensamos o suponemos que es servir al Señor? Tenemos que servir al Señor de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó que significa el servicio a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente en la calle pensando que sirve a Dios con lo que hace y están lejos del Señor? ¿Sabe que hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo sirvo al Señor? Y no siguen las palabras del Señor. La mejor forma de servir al Señor es que usted entienda que Jesús les enseñó a sus discípulos a servirlo. ¿Y qué es la misión? La misión de Dios es servir a la gente. Los apóstoles sirvieron. La misión del Señor que le dio a los apóstoles les dijo, vayan de Dios 2 en 2 y sanen a la gente, proclamen el evangelio. Sanar a la gente es llevar bienestar donde Dios lo ha puesto. Creo que lo dije la vez pasada, pero me parece importante retomarlo. Qué importante que a donde usted llegue, usted lleve paz y no lleve conflicto. Que usted lleve sanidad y no lleve enfermedad. Que cuando usted llega diga, qué bueno que vino a esta persona, nos bendijo tanto y la pasamos tan rico, y es más, al final oró por todos nosotros. Eso es llevar sanidad. Pero también la misión de Jesús es proclamar el evangelio. Enseñe la palabra. ¿Sabe que Dios no nos mandó a enseñar nada diferente a lo que Él nos enseñó? Su palabra, su evangelio. Y allí es donde radica que Jesús les enseñaba la misión, cumpliendo la gran comisión. ¿Cómo? Yendo y haciendo. Mientras usted va en el camino de la vida, haga discípulos. Mientras usted va en el camino de la vida, cumpla la misión del Señor. El tercer tip que Jesús nos da, versos 31 y 32. Dice, como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en la barca a un lugar despoblado. Dice la palabra del Señor. ¿Sabe que el tercer tip es que Jesús se preocupa por el bienestar de los que le sirven? Jesús se preocupa por el bienestar de los que le sirven. Jesús es un ser humano extraordinario. Jesús vio el cansancio de sus apóstoles. Jesús vio que sus discípulos ya no daban más, porque después de servir al Señor uno se cansa. Hay momentos en la vida donde el cansancio nos visita y Jesús se dio cuenta de eso. Pero ¿sabe qué hace mucha gente? Mucha gente le dice, bueno, te cansaste, vete a tu casa. Nos vemos mañana a las 8 y sigue descansando. Jesús no fue así. Jesús se ocupa de atenderlos. ¿Sabe que la preocupación de Jesús es una preocupación sana? Porque la preocupación sana se ocupa de resolver esa situación. Y Jesús se ocupa de atender a los que le sirven. ¿Sabe que Jesús siempre se preocupa por el bienestar de los que le sirven? Cuando tú le sirves al Señor, no pienses que Dios no te ve. No pienses que Dios no te escucha. No pienses que Dios se olvidó de ti. Al contrario, Dios se preocupa porque Jesús les dijo, vengan conmigo. No les dijo, váyanse y descansen. Le dijo, vengan conmigo. Jesús, que es tan extraordinario y seguramente estaba también cansado, dijo, yo quiero atenderlos. ¿Sabe que un buen servidor atiende y se ocupa de otros? A veces puedes sentir que estás cansado, pero tienes gente a tu lado que Dios te ha dado y cuando tú te ocupas de atenderlos, gran bendición hay. Hay que pensar en el descanso.
en el descanso familiar, en el descanso personal, en el tiempo con Dios. Porque muchas veces nos ocupamos más del servicio y no sacamos tiempo para estar con Dios. No olvides que Jesús se preocupa por el bienestar de los que le sirven. Quiero mostrarle un cuarto tip. El versículo 33 dice: pero muchos los vieron salir, y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió la gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Usted se imagina que Jesús quería descansar. Ellos estaban ahí en el lago, estaban en la barca. Jesús les dijo: vengan conmigo. Y les dijo: vamos a ir a un lugar despoblado. El lugar despoblado era la otra orilla del lago. Tenían que ir en la barca, 6 kilómetros aproximadamente, pero si había viento en contra iba a tomar un tiempo. Y él dijo: cuando lleguemos allá descansamos. La gente se dio cuenta que estaban caminando y dijeron: Jesús va para ese lado, corramos todos. Y como no era tanto, 15 kilómetros a pie, otros salieron corriendo y la gente caminó y corrió 15 kilómetros y le llegó a Jesús antes de que llegara a descansar. Imagínese que usted se fuera para un hotel y le llegara ya la gente a buscarlo. El cuarto tip que Jesús nos da es que Jesús no se molestó porque le interrumpieron el descanso. Cuando llega al lugar de descanso, Jesús encontró que la playa donde él iba a descansar estaba llena de gente. Yo creo que los discípulos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo creo que muchos de ellos pensaron: se nos dañó el descansito y Jesús nos iba a atender. Se nos dañó el tiempo de descanso. Nosotros nos molestaríamos mucho si entramos a un tiempo de descanso y la gente, a través de su importunidad, comienza a molestarnos. Jesús quería descansar con sus discípulos. Un descanso más que merecido. Se lo habían ganado con creces. Si alguien merecía descansar era Jesús y los discípulos. Pero resulta que cuando llegaron al otro lado, se bajan de la barca y encontraron a 5,000 hombres. Otro evangelista dice: sin contar mujeres y niños, así que multiplique. Ellos queriendo descansar y toda una multitud. Pero ¿por qué Jesús no se molesta? Si a veces a nosotros cuando estamos en la casa y nos llaman tardecito en la noche y decimos: uy, estas como que no son horas de llamar. O le suena el WhatsApp que suena cada rato y veo un mensaje: hermano Diego, ayúdeme con esto. Ay, Dios mío, yo ya me iba a dormir. Y le toca ahí pararse a atender esa situación. ¿Sabe por qué? Jesús no se molesta porque su prioridad en el servicio fue la gente. Amar primero a Dios me lleva a amar a las personas que me rodean. Y cuando uno sirve a Dios, uno no se molesta, aunque haya gente importuna. Y en esta importunidad de la gente, hoy el Señor nos recuerda que no nos molestemos. Sirvamos al Señor, sirvamos a la gente. ¿Sabe que la importunidad es una prueba en el servicio? Hay gente que dice: ¿y por qué me molesta? Estas no son horas de llamar. Vea, cuando estamos dispuestos a servir, aunque nos levanten de la cama, vamos a cubrir la necesidad porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Jesús nos dio ejemplo. El quinto tip que quiero comentarle en esta mañana está en el versículo 34, la primera parte. Cuando Jesús se baja de la barca y vio a la multitud tan grande, ¿qué hizo el Señor? Tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe que Jesús servía? Y este es el quinto tip. Jesús servía con compasión. La compasión es un elemento necesario y vital para servir. Jesús nos lo demostró. Jesús sintió compasión por ellos. Los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo es una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor no se ubica, se pierde del camino, rápidamente se extravía. Una oveja sin pastor queda expuesta a los peligros que tiene y que le acechan, a las bestias del campo para que se la devoren rápidamente. Una oveja sin pastor no tiene quien la cuide ni responda por ella.
Pero Jesús se da cuenta que las vio como ovejas sin pastor, que Jesús tuvo compasión. ¿Sabe qué significa la compasión? Compasión significa servir con un corazón apasionado. Servir con pasión, servir con el corazón que tiene pasión por las personas que uno sirve, pero primeramente es movido por el Señor. Jesús se acerca a las personas y las sirve con pasión. Mientras los 12 arrugaron la cara porque lo estaban importunando, los 5,000, Jesús se le arrugó el corazón, porque el servidor sirve con un corazón comprometido y apasionado. ¿Cuántas veces en el servicio arrugamos la cara? Y me gustó mucho lo que la pastora Marcela dijo hace 8 días. Deberíamos quitar de nuestro léxico me toca, la palabra me toca servir. Y como colombianos fallamos mucho en eso. Me toca servir. Yo creo que los discípulos se bajaron de la barca y se colombianizaron. Dijeron, uy, 5,000 personas y conociendo al maestro nos tocó. Pedro miró a Juan, Juan miró a Judas, Judas miró a Tomás y dijeron, nos tocó. Prepárese porque se nos dañó el descanso. Y atender 5,000 no es cuestión de unos minutos. Muchas veces en nuestro servicio hacemos el me toca. Me programó el pastor, me tocó. Me programó la pastora, me tocó. ¿Sabe que para servir necesitamos un corazón apasionado? No arruguemos la cara, sino en el poder del Espíritu permitamos que se nos arrugue el corazón por la pasión a los que servimos. Que ni el cansancio, ni las ocupaciones, ni las actividades nos quiten la pasión de servir a Dios. Sexto tip que Jesús nos da. La segunda parte del versículo 34 dice, entonces Jesús se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. El sexto tip es que Jesús suple la mayor necesidad. Jesús suple la mayor necesidad. ¿Y cuál es esa mayor necesidad? La mayor necesidad no era la necesidad física. La mayor necesidad era que esa multitud de personas necesitaban el pan de vida eterna. Y el pan de vida eterna era tan necesario que Jesús abrió sus labios. Eran 5,000. ¿Cómo hizo para que lo escucharan? El poder del Señor que estaba allí. Y también yo creo que los discípulos los organizaron de tal manera y les dijeron, silencio, que el maestro va a hablar. Y lo primero que dijo el Señor fue, abrió su boca y les transmitió el pan de vida. ¿Sabe que la mayor necesidad que tiene la gente no es la necesidad material? La mayor necesidad que tiene la gente es la necesidad de Cristo Jesús en el corazón. Es la necesidad de la salvación. Es la necesidad de que se les comparta el evangelio. Es la necesidad de que haya alguien que abra su boca y le comparta del pan de vida que satisface el hambre espiritual por toda la eternidad. Esa es la mayor necesidad. Por eso Jesús, cuando se encuentra en el desierto con Satanás, dice Mateo 4, versículos 3 y 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sabe que hoy tenemos el llamado a que usted y yo entendamos que la mayor necesidad es la necesidad del pan de vida. Usted y yo estamos aquí porque un día alguien suplió esa necesidad. El pastor Dieguito dijo, mi hermana mayor fue mi madre espiritual. Yo tuve la oportunidad de suplir la necesidad espiritual porque nací en un hogar donde mi señora madre desde pequeños nos llevaba a la iglesia. Y un día en mi edad adolescente dije, Señor, yo quiero satisfacer mi necesidad eterna. Y abrí mi corazón y recibí Señor como mi Salvador. Jesús suple la necesidad de la multitud, la mayor necesidad. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que usted y yo podemos suplir esa necesidad.
¿Cuántas veces compartiendo en tu trabajo, con los que amas, les puedes abrir tu boca y compartirles del Señor? Sabe que siempre vas a encontrar el tiempo para compartir el Evangelio. Pero hay dos cosas que vas a encontrar. O encuentras el tiempo para compartirlo, o encuentras una excusa para no compartirlo. La decisión es tuya. ¿Qué hizo Jesús? Hubiera podido decirles, señores, vengan mañana, realmente estamos muy cansados. Los pobres apóstoles, mi equipo está fundido. Los voy a dejar descansar, vengan mañana. Pero ya los tenía ahí al frente. ¿Y sabe qué se hace cuando se tiene a la gente al frente? Se les suple la mayor necesidad. Por eso desde este púlpito predicamos la palabra del Señor. No predicamos lo que nos parece. No predicamos modas, aunque hay muchos que les gusta escuchar modas. No predicamos motivación para que usted salga inspirado, contento. No, en este púlpito se predica y se predicará la bendita palabra del Señor. Porque la mayor necesidad que usted y yo tenemos es la necesidad del pan de vida eterna. El séptimo tip. Versículos 35 al 37. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron, es decir, sus discípulos, este es un lugar despoblado, es muy tarde, está igual que Bogotá, peligroso, mejor mándelos, verso 36, haz ir a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y de paso, como tienen hambre, que compren por allí algo de comer, que le hagan la comprita a los mercaderes. El séptimo tip que Jesús nos lanza es que Jesús les lanza un reto. ¿Cuál es el reto? Denles ustedes de comer. Es un llamado a la acción. El séptimo tip es que Jesús se da cuenta que ante el cansancio los discípulos hicieron lo que todos haríamos, resolver rapidito. Cuando llega el cansancio todos resolvemos rapidito. Apagamos el computador y decimos, bueno, mañana será otro día. Si no queremos cocinar, bueno, saque de la nevera un queso y un pan y hacemos un sándwich. Si está cansado y está con otras personas, les dice, bueno, hermanito, se le acabó el tiempo, vea, ya pitó la alarma, no hay más tiempo de consejería, cada uno para su casa y resuelva de camino allá. Los discípulos ante el cansancio quisieron cerrar la jornada. ¿Y cuál era su actitud? Que se vayan, que busquen suplir su hambre, que ellos mismos resuelvan su necesidad. La actitud de los discípulos era una actitud muy humana, liberarse de los que estaban molestando. A veces llega gente y usted quiere liberarse rápido y mete la mano, saca una moneda, así sea de 100 y tome y chao y me solté. Librarse rapidito. Una actitud muy humana, pero Jesús nos muestra una actitud diferente. Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo otra actitud. La actitud de Jesús fue, estas personas están cansadas, estas personas están hambrientas, estas personas tienen necesidad. ¿Qué hacer? Jesús dice intrínsecamente algo en el versículo, tenemos que ayudarlas. La actitud de Jesús es que se involucró como solución a la necesidad de la multitud. A veces pensamos que la necesidad la resuelva otro. Eso es problema del presidente Duque, que lo resuelva él. ¿Para qué se lanzó a la presidencia? Y zoró con los que votaron, así que lo resuelvan ellos. A veces pensamos así y le echamos la culpa a otro. No, eso que lo resuelvan allá los hermanitos de la iglesia. Yo voy cada 15 días, así que eso no es conmigo. Jesús les dice a sus discípulos y les muestra otra actitud. Tenemos que ayudarlas. Aquí hay un contraste entre las dos actitudes. La actitud de los discípulos, que se encarguen otros. Y la actitud de Jesús, la necesidad de mi hermano me corresponde a mí. Es mi necesidad. Así que hoy nosotros tenemos el llamado del Señor a responder las necesidades. A veces como iglesia no nos damos cuenta. Somos a veces torpes y ciegos y no nos damos cuenta
del tremendo poder que tiene la iglesia para solucionar y suplir las necesidades. Las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades del que tiene hambre. La iglesia ha tenido la capacidad, y damos gloria a Dios, de suplir el hambre de muchas familias. En esta pandemia Dios ha usado la iglesia. Pero le puedo decir como pastor, hubiéramos podido hacer más. Hubiéramos podido ayudar más. Hubiéramos podido suplir más necesidades. Suplir las necesidades de la comida. Pero también hay otras necesidades espirituales, necesidades emocionales. ¿Sabe que hay gente en medio de esta pandemia que se han sentido solos, que han estado tristes, que la ansiedad y la depresión los visitó? Y hay gente que con una llamada o una visita han sido instrumento de Dios para esa necesidad. Hoy el Señor nos lanza un reto. Denles ustedes de comer. Jesús nos lanza un reto. Ustedes tienen el poder para ayudar. No se los envíen a otros, ni se desprendan de esa responsabilidad. Porque eso nos lleva al siguiente tip, el octavo tip. El versículo 38 dice, Jesús les dijo, vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron, averiguaron y dijeron, 2 pescados y 5 panes. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y el versículo 40, y se sentaron en grupos de 50 y de 100. El octavo tip es que Jesús se vale de los recursos que ellos tienen. Jesús se vale de los recursos que tenemos en nuestras manos. Otro evangelista dice que la pregunta de Jesús fue, ¿y qué tienen ustedes? ¿Qué tienen en sus manos? ¿Con qué pueden ayudar? Muchas veces creemos que lo que tenemos es insuficiente. No, Señor, es que eso es para mi mercadito y el de mis hijos y se me acabó. Señor, es que llego a almorzar y apenas me sirva el almuerzo, se acabó. Ni queda para raspar la olla. Ya quedó vacía. Pero Jesús nos muestra que con los recursos que tenemos en nuestras manos podemos ayudar a otros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús usa lo que tienes en tus manos. Jesús usa lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en tus manos? Dios nos ha dado la capacidad de estar en la iglesia con una diversidad de personas hermosas, cada uno con unos dones, con unas características, con unas capacidades, cada uno con unos recursos y unos talentos. Hay personas que tienen la capacidad de dar con liberalidad, como dice la palabra. En días pasados el grupo de alabanza tuvo una capacitación. Unas jovencitas dijeron, nosotros queremos, pero no tenemos. Y una persona, una hermana movida en el corazón dijo, yo les suplo esa necesidad. Y entre todos crecieron. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Sabe que hay gente que tiene el don de aconsejar? Y con una llamada, con una conversación, tú sientes que la vida que tenías enredada en unos simples consejos bíblicos, se desenredó la piola y tienes el panorama libre y ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabe que hay gente que tiene el don también de bendecir espiritualmente a través de una oración cuando nos sentimos oprimidos, cargados, cuando tú sientes que el enemigo se ha levantado contra ti y que todo lo que haces no te sale y llamas a esa persona y esa persona viene a ti? Tienen una oración y tú experimentas la libertad del Señor porque Dios nos ha puesto en nuestras manos dones, talentos, recursos para bendecir a los otros. Nunca digas, no tengo nada. Hay un canto que hace muchos años la iglesia cristiana cantó erróneamente. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Sabe que siempre tenemos algo para darle al Señor y para darle a los demás.
Si es en el momento de la ofrenda, siempre tendremos algo. Si es poniendo nuestra vida como ofrenda al Señor, siempre tendremos algo, porque Dios necesita lo que tienes en tus manos, sea mucho o sea poco. Allí te bendice el Señor, porque aunque parezca poco, Dios lo multiplica en mucho, porque Él es especialista en multiplicar lo que te ha dado. Pero ojo, no para que te vuelvas más rico. No es un evangelio de la prosperidad para que si das 1000, Dios te dé 10,000. Mentira del diablo y malas predicaciones y malas enseñanzas. Si bien en la Biblia hay promesa que si das, Dios te dará. Cuando Dios te bendiga, bendice a los que te rodean, porque para eso Dios te bendice. Y ese es el llamado del Señor. ¿Tienes algo que ofrecer al Señor? Dios lo va a multiplicar. 5 panes y 2 peces fueron necesarios y Dios los multiplicó. Nunca vuelvas a decir, no tengo nada que darte, porque sí tienes. Noveno tip que quiero mencionar en esta mañana, versículo 41, la primera parte. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y elevó una oración, dando gracias a Dios. El noveno tip: en el servicio siempre es necesario orar. No se puede servir sin orar. El servicio no se trata solamente de activismo. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Pastora, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto hoy y llamo a fulano y nos organizamos y activos. No se trata solo de activismo. En el servicio es necesario orar. Dice la palabra que Jesús tomó 2 pescaditos. No eran peces grandes, era un lago. Unos peces pequeños parecidos a las sardinas, salados, pero que junto a un bocado de pan se convertían en una delicia para el hambriento. Jesús tomó 2 pescaditos y 5 panes, 5 pedazos de pan. ¿Y qué hizo el Señor? Oró a Dios Padre. ¿Sabe que Jesús nos dio ejemplo? Que mientras vamos sirviendo en el camino, nunca de los nunca descuidemos nuestra vida de oración. Esta mañana nuestra hija Rebeca estaba un poco ansiosa. Se levantó como a las 4:30 de la mañana, cosa extraña que nunca hace. Antes de despertarla es un camello. Como todos los chicos, no mentiras, algunos son más, se levantan más rápido. Y bueno, ya despiertos, se levantó mi esposa, yo me levanté, me fui para la sala y dije, bueno, hoy hay mucho que hacer. ¿Qué hay que hacer? En mi mente rápido se hizo un listado. Dije, uy, Dios mío, no me va a alcanzar el día, menos mal madrugué. O menos mal Rebequita nos hizo madrugar más. Mi esposa y yo nos levantamos. Ella en el cuarto y yo en la sala nos arrodillamos a orar. Porque no se puede servir si no cultivas una vida de oración. Cultivar una vida de oración significa que la presencia de Dios es más importante que lo que haces. Puedes ser el presidente, puedes tener una compañía, puedes ser empresario. Dios te ha bendecido, gloria a Dios. Tienes muchas ocupaciones, qué bendición. Pero nada será más importante que Dios para tu vida. Y debes cuidar y cultivar tu relación con Él. El pastor Diego usó hace 8 días el texto y una frase de un gran pastor bautista del siglo XX, Oswald Chambers. Oswald Chambers dijo, refiriéndose a la oración, orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Orar es el gran trabajo porque la oración es cultivar tu relación con Dios. ¿Sabe que el pueblo cristiano ha dejado de orar? ¿Sabe que el pueblo cristiano se ha ocupado tantas cosas que ha dejado a un lado la oración? Y lo único que se barre en la casa es la basura.
Usted no barra la oración de su agenda espiritual, porque la oración espiritual y la oración al Señor, usted y yo la necesitamos para seguir conectaditos en la presencia del Señor. Así como un árbol tiene raíces. ¿Qué pasa con un árbol con las raíces? Cada año sus raíces se van volviendo más profundas. ¿Por qué? Porque a través de sus raíces abre unos folículos para absorber el agua y los nutrientes de la tierra. La oración nos enraiza profundamente en la presencia de Dios. Hacer y servir sin orar nos vuelve orgullosos. Que Dios nos ayude. Jesús nos demostró que tengamos cuidado con amar más el servicio que al Dios que nos envía a servir. Jesús nos demostró que primero se ama a Dios y ese amor a Dios lo vas a transmitir a todos los que sirven. ¿Sabe que Jesús no se preocupó porque no alcanzara la comida? Jesús hizo lo que tenía que hacer. Oró a Dios. Jesús ora por lo que hay en tus manos. Jesús ora por ti mismo. Y Jesús muestra que tu vida y mi vida deben ser una vida de oración. 10º y último tip de esta mañana. Versos 41 de la parte B en adelante. Luego Jesús partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron saciados. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Y los que comieron fueron como 5,000. El 10º y último tip. En el servicio todos quedan satisfechos. Todos quedan satisfechos. Dice la palabra del Señor que todos quedaron satisfechos. ¿Quién quedó con hambre? Según el relato bíblico, nos dice que los 5,000, otro evangelista, más las mujeres y los niños, quedaron satisfechos. ¿Sabe qué es estar satisfecho? Estar satisfecho significa que con lo que Dios dio es suficiente. No come de más, porque si come de más se indigesta. ¿Conoce usted gente que le sirven un plato y se manda otro? Y después están, ay, me duele el estómago. Eso ya no es estar satisfecho. Es un pecado y es la gula. Y los que somos gorditos tenemos que arrepentirnos de ese pecado constantemente. Jesús nos muestra que en el servicio todos quedan satisfechos. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Cuando la iglesia sirve, todos los que se acercan a la iglesia quedarán satisfechos. Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, dice que la multitud de los que habían creído eran muchos y cada uno iba y vendía y daba a los otros para ser repartidos los apóstoles de acuerdo a la necesidad. Y termina diciendo, y no había ningún necesitado entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque todos quedan satisfechos. La vida de fe es una vida de servicio. Y entendemos que todos quedamos satisfechos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo dependemos de la provisión de Dios. Lo que había no era suficiente. Los discípulos se habían quejado que ni el trabajo de 6 meses alcanzaba para comprar el pan para toda esta gente. Pero a Jesús no le importó el dinero. A Jesús no le importó lo poquito que había en la alacena. Cuando venimos al Señor y le servimos, debemos entender que Dios provee todo lo que necesitamos. Aunque tú no veas el recurso de dónde, Dios lo va a proveer. Esto que predico fue primero ministrado el Señor a mi vida. Señor, tú nos has dicho que nos vamos a un lugar más grande. Pero ¿de dónde, Señor?, le dije yo. Y esta semana el Señor me regaló esta palabra. Lo que hay es suficiente porque Dios proveerá. En el servicio al Señor, nadie
queda insatisfecho. Cuando alguien entra por esa puerta nueva, nueva persona, ¿sabe cuál es la responsabilidad de los otros? Satisfacer sus necesidades, no solo las espirituales. Eso significa ser iglesia. ¿Sabe que el Señor nos mostró que Dios suple aunque parezca insuficiente? Señor, me voy a ganar un mínimo. ¿Quién vive con un mínimo? Y cuando llega y se acerca al Señor, Dios multiplica. En las manos de Jesús lo que tenemos, aunque parezca poco, siempre es mucho. Las matemáticas del Señor son diferentes. Lo poco siempre es mucho cuando se pone en las manos de Jesús. Lo poco siempre es mucho. Por eso tu vida en las manos del Señor vale mucho. Por eso lo que Dios te ha dado y cuando lo pones en las manos del Señor vale mucho. Por eso no te guardes para ti lo que Dios te ha dado, porque en las manos del Señor vale mucho y Dios te va a usar para bendecir a muchos. Dios, lo que tú tienes, Él lo multiplica. Eso que tienes, Dios lo va a usar para bendecir. No solo tu vida, no pienses eso. Hoy como predicador me levanto proféticamente en contra de las palabras de tantos predicadores que no predicaron la verdad. Traiga que Dios le va a dar más. Traiga que Dios le va a multiplicar. Ese no es el evangelio. El evangelio es que lo que tú tienes, si lo confías en las manos del Señor, Dios lo va a usar tanto para ti, pero no seas egoísta, como para los muchos que tienen necesidad. Así que, ¿qué vas a hacer? Hoy el Señor nos ha mostrado unos tips de un modelo de servicio. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y le dices al Señor: Señor, aquí estoy. Estoy en esta mañana delante de ti. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero seguir tu modelo? Cierra tus ojitos, por favor. Alza tus dos manitas y dile al Señor: aquí está mi vida. Yo quiero ser, Señor, como tú. Yo quiero seguir tu modelo de servicio. Señor, yo quiero que en el nombre de Jesús de Nazaret pueda ser un equipo, pueda enseñar y vivir la misión que tú me has dado. Quiero entender que tú te preocupas de los que te servimos, Señor. Pero también en esta mañana entiendo que tú quieres también que mi vida descanse en ti, que sirva con compasión, que supla la mayor necesidad de las personas, que es del pan de vida, que lo que has puesto en mis manos lo pueda ser usado para llevar alimento físico, espiritual y emocional a los que me has dado. Pero también entiendo que para servir hay que conocerte y que debemos orar con intensidad. La oración nunca será demasiada. Siempre orar en nuestra vida será una bendición. Y el tiempo invertido en la oración, tú lo recompensas, porque el que ora en secreto se le recompensará en público. Aunque el mundo no crea en ti, dile al Señor: yo creo en ti y yo voy a orar. Aunque mis compañeros no crean en ti, yo creo en ti. Aunque en mi trabajo no crean en ti, yo sí voy a orar y oro por todos ellos. Aunque en mi universidad, en mi colegio no crean en ti, yo sí lo haré y les llevaré en mi oración. Porque a través del servicio, Señor Jesús, tú nos enseñaste que todos quedan satisfechos. En el nombre de Jesús
de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.